Bueno, chicos, ya ven mi pantalla. Sí, profe, ya se ve. Esto, ¡ay, caramba! Okay, ahora ven la presentación. Sí, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, nos vamos a hablar de miastenia gravis. Esto es una de las enfermedades más comunes neurológicas, neuromotoras, y que aparentemente tiene una baja prevalencia, pero cuando uno está en la clínica uno se encuentra que realmente la prevalencia es alta, solo que los pacientes son infradiagnosticados o subdiagnosticados. Dime un segundito, por favor. Entonces, pero antes de hablar de miastenia como tal, es importante que ustedes recuerden un poquito cosas de neuro básicas. Uno, ¿qué es la acetilcolina? ¿Alguien recuerda? Es un neurotransmisor, profe. Ok, listo, es un neurotransmisor. Ese neurotransmisor, ¿recuerdan cuáles son los precursores de él? Listo, si no recuerdan no hay problema. Básicamente es una colina con acetil, con grupo de acetilo. ¿Okay? ¿Qué pasa con la acetilcolina? Ese neurotransmisor tiene una amplia distribución a nivel corporal. Si hablamos del sistema somático, es decir, músculo, es el neurotransmisor que interviene en la respuesta muscular, es decir, a partir de ese neurotransmisor va a ocurrir la contracción muscular. Si hablamos del sistema nervioso central, entonces la acetilcolina se encuentra en sistema autónomo y se encuentra a nivel simpático en los ganglios o en la sinapsis preganglionar, ¿sí? Y se encuentra a nivel parasimpático en la sinapsis preganglionar y posganglionar. De manera grande o de manera general, en simpático, la única excepción va a ser que la acetilcolina va a inervar o va a ser el neurotransmisor encargado de liberarse en las glándulas sudoríparas. El resto de órganos que son inervados por el sistema simpático funcionan con noradrenalina y adrenalina. Y en el sistema parasimpático, casi todos los órganos también tienen, pues, los órganos que son inervados por simpático tienen una respuesta o una coinervación con el sistema parasimpático. De manera grande, corazón trabaja con sistema parasimpático. Si ustedes recuerdan, el semestre pasado nosotros conversábamos de cómo el sistema parasimpático se encargaba de frenar, es decir, de disminuir el cronotropismo. Entonces, esto es como para que ustedes recuerden. De manera grande, esto es una neurona presináptica. ¿Okay? Tenemos la formación de la colina con un cotransmisor y a partir de hidrogeniones y por acción de ATP tenemos la formación de esa acetilcolina. La acetilcolina es almacenada en vesículas dentro de la neurona. Y una vez viene el potencial de acción, ese potencial de acción estimula aquí receptores que son calcio dependientes y hace que las vesículas de la acetilcolina se peguen aquí a la membrana y se produzca exocitosis. Al producirse exocitosis, ¿qué ocurre? ¿Alguien recuerda?
Entonces, cuando ocurre exocitosis, la acetilcolina sale, ¿sí? Se libera de la neurona presináptica y queda aquí en este espacio, que es la neurona, la hendidura sináptica. En músculo, a nivel motor, la neurona posináptica realmente es un órgano efector que es el músculo. Y en el músculo encontramos un tipo de receptor. La acetilcolina tiene dos receptores grandes. Receptor nicotínico, que se encuentra en músculo, y receptor muscarínico, que lo encontramos en cerebro, corazón, glándulas sudoríparas. La acetilcolina debería pegarse aquí al receptor de ella, aquí al nicotínico, y abrir entonces los canales de sodio para que finalmente ocurra el transporte de iones y haya el potencial de acción. Eso es fisiología, eso ustedes lo saben. Esto es para recordarles, tenemos los receptores nicotínicos. El receptor nicotínico es un receptor ionotrópico, está formado por 5 subunidades. A nivel muscular encontramos la subunidad alfa 7, que es una de las que van a estar afectadas en la miastenia. Y a nivel neuronal tenemos subunidad alfa 1. Muscarínicos tenemos receptores M1 y M2 y están en corazón. ¿Vale? Y hagan acto de fe, esto es un cerebro. ¿Vale? ¿Qué pasa con la acetilcolina? Entonces, miren, los productores principales o donde se realiza la síntesis de acetilcolina es aquí en el núcleo de Maynard y cerca los núcleos pontinos, que es por delante del cerebelo. Estas líneas que ustedes ven aquí son todas las vías por las que recorre la acetilcolina en el momento en que es liberada. Debido a esa, si ustedes ven, las líneas se proyectan en casi todo el cerebro. Debido a esto, entonces se le atribuye a la acetilcolina grandes funciones. Funciones como las que ustedes ven aquí, miren. Regulación de sustancias proinflamatorias. Se cree que aquellos pacientes que tienen una disminución de la acetilcolina sufren o tienen mayor riesgo de presentar enfermedades de tipo autoinmune. Adicional, la acetilcolina junto con la melatonina. ¿Alguien recuerda quién produce la melatonina? La melatonina es una hormona que la produce la glándula pineal. Entonces, la acetilcolina junto con la melatonina actúan a través de cambios de luz, ¿sí? Y se regulan entonces los ciclos de sueño. También actúa en procesos de aprendizaje. Esto debido a que la distribución ustedes ven, está hacia tálamo, involucra amígdala, hipocampo e hipotálamo. Y también contribuye a la constitución de memoria, a la consolidación de memoria. De manera también grande, entonces tenemos el principal nervio del sistema nervioso autónomo, que es el nervio parasimpático, el nervio vago, que hace parte de la rama parasimpática. Él es un nervio que trabaja con acetilcolina. Y entonces aquí está la raíz dorsal, por donde sale este nervio, a nivel de tallo cerebral. Y esta es una glándula muy importante en la miastenia. Y les voy a pedir, no como tarea, pero sí como curiosidad, que ustedes busquen para qué sirve el timo. En la miastenia es uno de los principales causantes o a los que se les atribuye el desarrollo de esta enfermedad. Y esto, pues entonces, para recordarles que también el vago inerva nodo sinusal, nódulo atrioventricular, y de ahí la importancia y su papel en la regulación cronotrópica. Pero mire que adicional
bueno, el vago, ya les dije, trabaja con acetilcolina. Aquí adicional tenemos otra cosa. Entonces, tenemos que por la raíz ventral o anterior salen las ramas de los nervios que van a llegar a los músculos y van a formar las unidades motoras. ¿Alguien sabe qué es una unidad motora? No, profe, yo no sé. Ok, entonces, ¿qué es una unidad motora? Entonces, la unidad motora es... Hagan un acto de fe, por favor. Esto es un axón y la fibra que ese axón inerva, ¿vale? La fibra nerviosa con la fibra muscular o el grupo de fibras que son inervadas por ese axón. Una unidad motora puede inervar muchas fibras, ¿sí? Es decir, un axón puede inervar muchas fibras, pero una fibra solo puede ser inervada por un axón. ¿Listo? Eso es una unidad motora, el grupo, el axón con las fibras que está inervando. ¿Eso queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ok. Entonces la unión neuromuscular básicamente es lo siguiente. Tenemos el terminal nervioso o la célula presináptica, o la neurona presináptica. ¿Qué prueba autonómica hizo? Okay. Y por acá viene viajando el potencial de acción. ¿Alguien recuerda qué es el potencial de acción? Sí. Entonces el potencial de acción viene aquí viajando. Aquí hay un intercambio de sodio, calcio, potasio. ¿Vale? Y se libera la acetilcolina. Esta es la superficie del músculo. ¿Okay? En la superficie del músculo vamos a encontrar diferentes receptores. ¿Okay? De manera grande tenemos el receptor de acetilcolina. ¿Vale? A ese receptor de acetilcolina se le pegan aquí las bolitas. Aquí en esta gráfica es la acetilcolina. Ella se puede pegar acá. Pero existen otros aquí tenemos más receptores, si ven que se pega. En el momento en que se pegan la acetilcolina a los receptores, imagínense que aquí hay una puerta, esa puerta se abre. Si esa puerta se abre, ¿qué ocurre? ¿Qué se imaginan ustedes que pasa? El paso de iones, profe. Exacto, entran iones. ¿Iones de qué tipo? Sodio. ¿Y sodio para qué? Ah, para despolarizar la célula. ¿Cuál célula? Perdón, la célula muscular. Y entonces ocurre todo el proceso de contracción en donde está el calcio, y eso ustedes ya lo conocen. Esto es lo normal. Nosotros necesitamos un potencial de acción que venga. ¿Sí? Necesitamos entonces que a partir de ese potencial de acción se libere acetilcolina, y con la liberación de la acetilcolina se unen a los receptores, se abran los canales de sodio y finalmente ocurre la contracción muscular. Eso está claro, ¿cierto? Sí, profe. Adicional, la acetilcolina, una vez se pega aquí, ella debe removerse, porque imagínense si la acetilcolina se quedara aquí pegada siempre, ¿qué ocurriría? Contracción del músculo todo el tiempo. Exacto, o sea, hay contracción del músculo. ¿Por qué? Porque es que estamos aquí dejando la puerta abierta. Entonces, ¿qué ocurre? Tan pronto se abre aquí, ocurre el potencial de acción, la contracción muscular, la acetilcolina debe ser removida. Uno es removida por esta enzima, que es la acetilcolinesterasa. ¿Ella qué hace? Ella coge la acetilcolina y la fracciona. La pega la fracciona en colina y grupo y un acetil. ¿Okay? Y la devuelve aquí a la neurona presináptica.
Adicional, pues hay otro tipo, pues aquí deben haber más neuronas y más fibras musculares, puede que otra acetilcolina viaje, ¿sí? Y se pegue a otros lugares. Pero de manera grande, la remoción de la acetilcolina, de la hendidura sináptica, se hace a partir de esta enzima. Hay datos muy interesantes. Esta enzima actúa de manera más rápida con aumentos de la temperatura. Eso quiere decir que si una persona se encuentra en lugares con temperaturas altas, esta enzima va a actuar más rápido. Imagínense entonces ustedes, si tenemos aquí, se pega la acetilcolina aquí a los receptores, pero esta enzima actúa más rápido. ¿Qué va a pasar con el tiempo Es más corto Es más el corto. paso de ion. Exacto, es más corto. Quiero que eso lo tengan presente, ¿vale? Entonces, hay diferentes enfermedades relacionadas con el control motor, con el efecto motor. ¿Sí? Dentro de esas encontramos las enfermedades que involucran daños en los cuerpos musculares o en los somas, enfermedades que involucran daño en el axón y en la mielina, enfermedades del músculo, a las que llamamos miopatías, y enfermedades de la unión neuromuscular, ¿sí? Que es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad ok. Vamos a dividirla en dos. Mi es de músculo. Y astenia significa debilidad. Es una enfermedad caracterizada por debilidad muscular, ¿vale? Como les decía al principio, se cree que los procesos, es decir, que hay muy pocos pacientes con esto, pero cuando uno se encuentra en la clínica, los pacientes muestran otra sintomatología que a veces no está descrita, entonces se confunde uno mucho, por eso los casos no se han contado de manera juiciosa. Entonces tenemos una incidencia de 7 a 23 millones de habitantes y esa incidencia también difiere o varía dependiendo de la clasificación de la enfermedad. Ya ahorita vamos a ver cómo se clasifica. La prevalencia también depende del lugar donde se esté evaluando. El lugar se cree que hacia los extremos de la Tierra, de los extremos hemisféricos, hay mayor número de pacientes con miastenia. ¿Sí? Una provincia en Italia es la que han caracterizado y la que presenta mayor cantidad de pacientes con miastenia graves. En Colombia, entonces en Europa la prevalencia es de 24 por 100.000 habitantes. Sí, esta es la prevalencia en otros países, pero en Colombia tenemos dos cosas. Una prevalencia que fue dada en el 2019, que dice que es 0.18 personas, casi una persona por millón de habitantes. Y Mateus 2017, que son las guías, hace parte de las guías del Ministerio de Salud, dice que la prevalencia es de 1 sobre 5.000 habitantes. Al tener esta prevalencia tan baja, esto es importante para ustedes en la clínica y cuando vayan a trabajar de pronto en promoción de la salud. Toda enfermedad que tenga una baja prevalencia, es decir, un caso por cada 5.000 habitantes, se considera enfermedad huérfana. Eso implica que son pacientes con enfermedades muy raras que deben tener un tratamiento especial.
Tenemos varios tipos de clasificación. ¿Sí? Uno es la clasificación inmunológica y otro es la clasificación de acuerdo a los síntomas del paciente. La clasificación inmunológica es aquí en Colombia, porque en otros países, por la disponibilidad de pruebas de laboratorio, hay otra clasificación. Pero de manera grande, aquí en Colombia es seropositivo. Aquellos pacientes que tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Cero negativa son aquellos pacientes que no tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pero sí tienen anticuerpos contra otro receptor que se llama MuSK. Esto es una sigla que realmente significa receptor quinasa de músculo específico. Y cero negativo es aquel paciente que no tiene ni anticuerpos acetilcolina ni anticuerpos anti-MuSK, sino tiene anticuerpos contra otras proteínas de la unión neuromuscular. ¿Hasta aquí vamos claros, chicos? Profe, Profe, ¿podría repetir la última, por favor? Ok, listo. Seropositiva, anticuerpos contra acetilcolina. ¿Sí? Cero negativa, Sí, profe. no hay anticuerpos contra acetilcolina, pero hay anticuerpos contra MuSK. ¿Okay? Y cero negativa, no hay anticuerpos contra acetilcolina, no hay anticuerpos anti-MuSK, pero hay anticuerpos contra otros receptores u otras proteínas de la unión neuromuscular. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Esa era la clasificación inmunológica. Ahora necesitamos clasificación clínica. ¿Qué síntomas presenta el paciente? Entonces aquí ustedes ven esta tabla que es un larguero. Básicamente es tipo 1, paciente que solo tiene síntomas a nivel ocular. ¿Listo? Grado 5, paciente que necesita apoyo ventilatorio. Grado 2, 3, aún el paciente presenta debilidad moderada. Grado 4, el paciente presenta debilidad intensa, pero no necesita intubación. ¿Vale? Esta clasificación lo usan mucho los neurólogos. Entonces se cree que un paciente que está en remisión o un paciente que está con un buen tratamiento farmacológico, el objetivo terapéutico es que se encuentre clasificado como tipo 1. Es decir, que tenga sintomatología únicamente que comprometa musculatura ocular. ¿Vale? No queremos que nuestro paciente llegue a grado 5, en donde deba tener ventilación mecánica. Entonces, vamos a hablar ya de la... Dime. ¿Usted me podría volver a repetir el grado 5 y el último grado, por favor? Claro, grado 5 es un paciente... 4 también. Grado 4 es un paciente que tiene una debilidad severa, pero no necesita intubación. Grado 3 y grado 2 son debilidad que oscila entre leve a moderada. Grado 5 es debilidad solo en músculos oculares. Perdón, grado 1, músculos oculares. Grado 5, paciente que necesita ser intubado. Gracias, profe. Entonces vamos a empezar con la fisiopatología. Esto ya lo veíamos, entonces tenemos la neurona presináptica y el órgano efector, en este caso músculo. Tenemos los receptores de acetilcolina. ¿Sí? Esta cosita, estas cositas no hacen parte de los receptores, ¿no? Receptores solo esto. Aquí tenemos un complejo multiproteico que ayuda a los receptores de acetilcolina a abrirse. Y aquí tenemos otro tipo de receptores donde encontramos los MuSK, ¿vale?
¿Por qué ocurre la debilidad muscular? Parece que por alguna alteración genética que no se ha descubierto hasta el momento, el timo empieza a desarrollar células T, y esas células T producen linfocitos B. Pero estos linfocitos B producen anticuerpos específicos contra los receptores de acetilcolina y atacan esos receptores. ¿Cómo los atacan? ¿Sí? Entonces el anticuerpo, estas cositas moraditas, se pega acá. O se puede pegar en este complejo multiproteico. Entonces, de arranque, si viene el potencial de acción, se libera la acetilcolina debería pegarse al receptor de acetilcolina, ¿cierto? Pero, oh sorpresa, el receptor está ocupado con un anticuerpo. ¿Listo? ¿Qué pasa con el potencial de acción? No va a ocurrir. No se va a dar. No, Exacto, no ocurre. Y si no ocurre, ¿qué pasa con la fuerza del paciente? No va a haber contracción. no hay contracción muscular. Exacto, no hay contracción. Listo, eso es miastenia. ¿Okay? Pero ¿qué otro tipo de cosas ocurren? El principal problema es que tenemos el receptor de acetilcolina bloqueado. Pero como miren que hay una producción grande de anticuerpos, toda la activación de la vía del complemento se activa. Entonces empieza a ocurrir señalización celular de estos complejos multiproteicos. Con el tiempo, de tanto estar ahí bloqueados estos receptores, si ven que aquí la unión neuromuscular tiene unas invaginaciones, esas invaginaciones empiezan a perderse. ¿Okay? Eso es una de las cosas. La acetilcolina, la producción de acetilcolina empieza a disminuir. Entonces, tenemos bloqueados los receptores. Con el tiempo, las invaginaciones estas desaparecen. Los receptores también empiezan a perderse porque la vía del complemento, la activación de todo el proceso inflamatorio los daña. ¿Sí? Entonces vamos básicamente a tener una reducción en la contracción muscular. Si hay reducción en la contracción muscular, el paciente va a presentar fatiga, cansancio muscular. ¿Vale? No hay contracción muscular. ¿Eso queda claro? Sí, señora, profe. Ok. Eso es miastenia gravis. ¿Dónde ocurre Profe, únicamente? profe, yo no entendí lo de lo de la desaparición como de las invaginaciones que Ok. tiene ahí la múscula. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estos anticuerpos, recuerden que la producción de anticuerpos involucra también la producción de factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas, más factores proinflamatorios. ¿Okay? Entonces, al tener esto, todos estos factores proinflamatorios destruyen estas invaginaciones. Entonces, lo que antes era así, con el tiempo en estos pacientes va a ser así. Por otro lado, pues se van a perder receptores. Entonces, imagínense que antes habían 100 receptores y ahora tenemos 20. ¡Ay! ¿Sí te queda claro? ¿Te queda mejor eso? Sí, pero es manera. Y con el tiempo la producción de acetilcolina también disminuye. Ojo con esto ocurre única y exclusivamente, bueno, lo que la literatura dice, pero uno en la clínica se da cuenta que no es así. Pero músculo estriado esquelético, ¿sí? No ocurre esto en músculo liso, ¿vale? Solo músculo estriado esquelético, músculo voluntario. Entonces, ¿cuál va a ser la presentación clínica? Los síntomas
los pacientes acuden, o la principal queja de estos pacientes son síntomas oculares, que son dados por topsis palpebral. ¿Recuerdan qué es la topsis? Caída del párpado. La caída del párpado. Diplopía. Visión doble. Y pérdida de movimientos oculares. ¿Listo? ¿Por qué ocurre esto? Entonces, ustedes recuerdan pares craneales. Los pares craneales vienen aquí, salen de tallo cerebral. Okay. E inervan musculatura. Entonces, y pues tenemos algunos pares craneales tienen funciones motoras y otros sensitivos. Los pares craneales que van a estar afectados son aquellos pares que tienen una función motora. Entonces, ¿por qué los pacientes tienen topsis palpebral? Desde arranque hay una atonía, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Se supone que, imagínense que acá es llega el nervio, aquí tendríamos que tener una unión neuromuscular, perdón, aquí llega, este es el nervio. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? Como hay anticuerpos que están bloqueando la unión neuromuscular, pues básicamente este músculo no se puede contraer. ¿Y cuál es la función del músculo elevador del párpado? Pues elevar el párpado, ¿no? Elevar el... Sí. Entonces, como ese músculo no se puede contraer, pues el párpado se va a caer. Adicional, vamos a tener los músculos rectos internos, que son los que llevan el músculo hacia adentro y hacia abajo. Entonces el paciente va a tener una caída del párpado mirada hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Que lo hace para compensar el proceso de la caída del párpado. Y va a tener midriasis. ¿Listo? ¿Por qué va a tener midriasis? Porque es que la inervación simpática, recuerden que la miosis y midriasis está dada por sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a ver ustedes a un paciente que tiene parálisis del tercer par, paciente con miastenia gravis? Así. Entonces, ven ustedes eliminación del pliegue palpebral, la caída del párpado, ¿sí? Y el ojo hacia abajo. En esta paciente casi no se nota. ¿Eso está claro? Sí, señora. Ok. A veces los pacientes presentan la diplopía, la topsis, es decir, la caída del párpado, de manera simétrica. Es decir, ambos párpados están caídos, pero se nota más en uno que en el otro. Se cree que es en el hemicuerpo dominante. ¿Por qué? Pues porque es el hemicuerpo que el paciente más usa. Va a haber también parálisis del cuarto y del sexto par. Entonces, cuando hay parálisis del cuarto par, vamos a tener, el paciente va a presentar diplopía. ¿Por qué? Porque es que el músculo oblicuo superior no puede contraerse, que es el que ayuda como a los movimientos de torsión, y entonces el paciente va a presentar visión doble. Especialmente cuando usted le dice que enfoque, que lo mire a un lugar específico, por ejemplo el dedo. Y parálisis del sexto par, ¿por qué? Bueno, porque es que el recto externo, que es el que mueve el ojo hacia afuera, va a estar sin tono. ¿Okay? Entonces el ojo es traído aquí por el recto interno.
Recordarles, esto es músculo esquelético. ¿Okay? Por eso ocurre aquí. Y esa es la razón por la que ocurren síntomas oculares. Otros de los síntomas son los síntomas vulvares. Y los síntomas vulvares son básicamente la debilidad en aquellos músculos que son de inervación vulvar, o sea, son inervados por el glosofaringeo. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Disfagia, pues, problemas para deglutir, dificultad para deglutir, bradilalia. La bradilalia ocurre porque hay caída del velo del paladar. ¿Okay? La habilidad para deglutir es principalmente el deglutir sólidos. Entonces, estos pacientes tienen alto riesgo de presentar broncoaspiración en el momento en que comen comida muy pequeña, es decir, arroz, arveja, frijoles, crispetas, debido a la debilidad faríngea de los músculos faríngeos. Aquí entonces ustedes ven los músculos hipoglosos, que son los encargados de los movimientos de la lengua, de ahí la bradilalia. Pero también tenemos que en el músculo trapecio el paciente va a presentar debilidad. Entonces son pacientes que van a tener caída de los hombros, van a presentar una hipotonía. ¿Listo? ¿Esto está bien claro? Profe, ¿podría repetir lo último, por favor? ¿Qué es lo último? Lo de la hipotonía. Ok, son pacientes, ¿qué es el tono muscular? Entonces, básicamente es la capacidad que tiene un músculo de tener en cero la fuerza de flexión y extensión. Entonces, los pacientes con miastenia tienen hipotonía, ¿no? Hipotonía por debilidad muscular. Ah, ok, profe, gracias. Vale. A ver. Otra de las cosas que los pacientes con miastenia van a presentar son fatiga proximal. ¿Okay? En miembros inferiores y miembros superiores, esta fatiga ocurre después de realizar ejercicios o actividad física extenuante. Pues extenuante no, pacientes que suben 3 escaleras y se cansan, pero el problema no es que se canse por problemas respiratorios, sino porque la acetilcolina que se liberó no tiene dónde pegarse. La acetilcolina llega acá y encuentra ocupado el receptor, entonces no puede pegarse, y como no puede pegarse, pues no hay potencial de acción. ¿Okay? Entonces, los poquitos receptores que están libres, son muy poquitos, entonces a esos receptores se pega la acetilcolina que acaba de ser liberada. Pero si esa acetilcolina se gasta muy rápido, ¿y se gasta por qué? Se gasta porque la acetilcolinastera se vino y la quitó, o porque yo estoy haciendo, el paciente está haciendo muchos ejercicios y necesita que haya unión de la acetilcolina con los receptores. ¿Vale? Entonces, pacientes con fatiga proximal, es decir, cansancio, y es predominante en el hemicuerpo dominante. El paciente izquierdo, zurdo, va a tener mayor debilidad en el hemicuerpo izquierdo. La sensibilidad táctil no está alterada. Los pacientes tienen dolor, presentan procesos. O sea, la sensibilidad no está alterada, solo es proceso motor. Y fatiga de tipo respiratorio. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos los músculos intercostales, los serratos, y un músculo aquí grandotote, que es el músculo, que a mí siempre se me olvida este nombre, ¿cómo es que se llama? Diafragma. El diafragma, sí, gracias. Siempre se me olvida. El músculo diafragmático. Entonces recuerden que cuando nosotros tomamos aire, ¿qué pasa? Este músculo se contrae, ¿sí? y baja, ¿sí? Y se aplana un poquito. Al aplanarse, pues entonces los pulmones
aumentan de tamaño y por acción de presiones entra el aire. ¿Vale? Pero en estos pacientes hay cansancio, ¿sí? Cansancio de la musculatura voluntaria. Entonces el paciente se cansa de respirar, básicamente. ¿Cuándo se cansa de respirar? Después de actividad física extenuante, principalmente. Los pacientes presentan debilidad generalmente hacia el final del día. En la mañana el paciente se levanta y tiene energía, tiene fuerza. Pero en la medida en que va pasando el día, que el paciente va realizando actividad física, la fuerza disminuye y la fatiga va aumentando. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Uno, con clínica. ¿Cuál sería la clínica del paciente? O los signos y síntomas. El párpado caído. Ok, la topsis, ¿qué más? La pérdida de movimientos oculares. Ok, pérdida. ¿Qué más? La disfagia. La disfagia. ¿Y qué otra cosa? La debilidad. La Y fatiga. Exacto, La diplopía. la diplopía. Es que escribir con mouse es muy difícil. Listo. Entonces el paciente llega al servicio de urgencias, por lo que más quiera, por favor, si usted encuentra al paciente con disfagia, con fatiga, como que habla enredado, no diga que el paciente está borracho, se lo suplico. ¿Sí? Llame al neurólogo de manera urgente. ¿Sí? Es caso de la vida real, no diga que el paciente está borracho. ¿Okay? Y créale al paciente. ¿Okay? Una vez la clínica se establece, entonces hay muchos diagnósticos, ¿no? Y con el médico uno empieza a decir, venga, será esto, será aquello. Y entonces tenemos que empezar a ayudarnos de pruebas diagnósticas. Pruebas diagnósticas como la titulación de anticuerpos. ¿Se acuerdan los anticuerpos que les decía? Contra acetilcolina, los MUS, los otros. Se debe hacer un examen que se llama examen de estimulación repetitiva o test de Lambert. Se le pone al paciente corriente a altas frecuencias para determinar cómo se cansa el paciente. Y TAC de tórax. El TAC de tórax se hace porque, ¿se acuerdan que el timo? En los pacientes con miastenia, el 70% de los pacientes con miastenia tienen alteraciones en el timo. ¿Alteraciones de qué tipo? Hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Que el timo va a estar grande. El timo está grande. Perfecto. La neoplasia. Bueno, entonces en uno que las células del timo están grandes. La neoplasia es en el momento en que se pierde todo el control celular y empieza a haber replicación celular. ¿Okay? Pero esa replicación celular tiene errores de codificación, ADN, acuérdense. Y son células malignas, es decir, cáncer. ¿El timo debe existir en todas las personas? No, solo en los niños. En los niños. Entonces se espera que hacia la adolescencia los niños las personas ya no tengan timo. Los pacientes con miastenia grandes, uno les hace se hace TAC de tórax y se encuentra el timo. Y en la mayoría de los casos tenemos alteraciones de tipo hiperplásicas. ¿Vale? Las neoplásicas no son tan frecuentes. Ok, entonces de anticuerpos. Entonces mire que tenemos anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pero tenemos diferentes tipos de anticuerpos.
Entonces, los bloqueadores, ¿sí? ¿Cómo se hace este examen? Sangre. Se hace una muestra, una toma de sangre. Y entonces, los bloqueadores son aquellos anticuerpos que van a estar como siempre. ¿Sí? Y es positivo cuando va mayor a 20. Los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pero que son de tipo modulador, son aquellos que causan la endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Endocitosis, porque no es lo de las vesículas. No. No. Dale, no te preocupes. Entonces, las invaginaciones, ¿se acuerdan? Esos receptores hacen que las invaginaciones se pierdan y que los receptores se pierdan. ¿Sí? Eso es endocitosis. ¿Cuáles son los valores? Mayor de 32 y menor. Positivo, menor de 32, negativo. Esto nos ayuda a determinar qué tan avanzada podría estar la enfermedad. Y de otro lado tenemos los anticuerpos fijadores. De esto no tenemos un valor específico. Hablamos de que depende de cada laboratorio y de cada paciente. Los anticuerpos fijadores, ellos captan las moléculas del complemento y promueven que haya todo el proceso autoinmune. ¿Recuerdan? Toda la cascada inflamatoria. ¿Listo? Y son los indicadores más confiables para diagnóstico. Entonces, estos son los que generalmente el neurólogo pide de inicio cuando el paciente llega con la sintomatología y sospecha que es una miastenia. Esta sería para la clasificación de qué tipos, ¿recuerden? La inmunológica, pues. Inmunológica. Y de acuerdo a esos anticuerpos, ¿serían seropositivos o seronegativos? Cero positivo. Cero positivo. Seropositivos porque están en contra del receptor de acetilcolina. Ahora vienen anticuerpos contra el receptor de la unión neuromuscular tipo MuSK. Recuerden que el MuSK es una quinasa, una tirosinasa músculo específico, se llama así. ¿Esto sería para qué tipo? La negativa. Cero negativa. Cero negativos. Y en Colombia es, si estos dos exámenes salieron negativos, entonces a la persona se le dice que es una miastenia doble cero negativa, pero no se le hacen más exámenes de sangre. Eso era con respecto a la titulación de anticuerpos. En relación con las pruebas electrofisiológicas, se hace la estimulación de nervio de manera repetitiva. Entonces, generalmente se escoge el nervio cubital o se escoge el nervio facial y se le pone a la persona corriente. Este es el primer estímulo, el estímulo 1. Se hacen entre 6 y 10 estímulos. En pacientes con miastenia hay un decremento, es decir, una disminución de ese pico, es decir, si ven de la amplitud, del 10%. Es decir, cuando hay una disminución del 10%, es positivo o se asocia con miastenia gravis, ¿vale? O con algún bloqueo de la unión neuromuscular. ¿Eso está claro? Profe, ¿cuándo da positivo? Perdón, me repito. Cuando la disminución del último pico, es decir, imagínate que hicimos 10 repeticiones, el último pico disminuyó al menos un 10% en relación con el primero, es decir, la amplitud.
Gracias, profe. Dale. Listo. Y el otro examen que se hace es el examen, un TAC de tórax. Y el TAC de tórax nos permite evidenciar, le permite evidenciar al médico que ese paciente tiene timo. Y aquí lo vemos. Este es un timoma. Y aquí son los diferentes cortes. Este es un timoma grande. Ay. Pero ¿cómo sabemos adicional si esto es timoma o si es hiperplasia? Se hace cirugía. Entonces aquí entran los enfoques terapéuticos. Chicos, ¿bien hasta aquí? Sí, profe, sí, señora. Bueno, les voy a pedir un favor. Denme 2 minuticos, yo voy por agua. Ya me duele la garganta y estoy con ustedes. ¿Vale? Listo, profe. Ok, listo, vamos a continuar. Entonces, los enfoques terapéuticos, ¿cómo se tratan estos pacientes? Déjenme decirles que la miastenia es una enfermedad crónica, neurodegenerativa, no tiene cura, se tratan los síntomas, no es curativa, es paliativa. ¿Okay? Entonces, de arranque necesitamos, es el mismo cuerpo el que está produciendo anticuerpos, si ven que es el mismo timo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues decirle al cuerpo, venga, ya no produzca más anticuerpos. ¿A través de qué se usa? ¿A través de qué se para eso? A través de terapias inmunosupresivas. Terapias con corticoides y terapias con inmunomoduladores. Con esto tratamos aquí que el timo y que el resto del cuerpo, ¿sí? Que el complemento no se active y la producción de anticuerpos disminuya. Pero necesitamos, recuerden que teníamos receptores de acetilcolina que van disminuyendo con el tiempo y que hay muy poquitos que sí están libres. Entonces, ¿de qué depende que actúe el neurotransmisor? Depende de la cantidad de receptores libres y del tiempo que ese neurotransmisor esté aquí. Ese neurotransmisor dura en condiciones normales muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque esta enzima, la acetilcolinesterasa, tan pronto se libera la acetilcolina, ella empieza a actuar para eliminar la acetilcolinesterasa. Entonces necesitamos frenarla, necesitamos decirle, venga, tranquila. Y damos terapias
anticolinestérasicas, es decir, que inhiba la acetilcolina. Al inhibirla, dejamos que esta acetilcolina tenga más tiempo, más probabilidad de venirse y pegarse a los receptores que están activos, que están despejados. ¿Eso está claro? Es muy fácil. Sí, profe, sí, señora. Por uno, Profe, prende- qué pena, ¿podría repetir lo de la proteína? la acetilcolinesterasa. Sí, señora. Ok. Entonces ella es una enzima. Esa enzima se encarga de degradar aquí la acetilcolina. Tan pronto la acetilcolina es liberada por el terminal presináptico, ella busca dónde pegarse. Pero la acetilcolinesterasa actúa muy rápido. Entonces, si se pesca una acetilcolina, se la lleva y la degrada. Entonces eso disminuye la probabilidad de que la acetilcolina se pegue. Entonces, ¿qué necesitamos para que se aprovechen los poquitos receptores que hay y la acetilcolina que es liberada? Necesitamos frenar la acetilcolinesterasa. Si la frenamos, pues entonces va a haber más tiempo de que la acetilcolina busque receptores y se pegue y se produzca la contracción muscular. Eso es lo que hace. ¿Sí, claro? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Entonces, el enfoque terapéutico. Según los estudios, se ha encontrado que aquellos pacientes a los que se les realiza TAC de tórax y se encuentra que hay presencia de timo, se les realiza timectomía, que es la extracción quirúrgica del timo o de ese remanente tímico. A partir de esa cirugía se determina si hubo una hiperplasia o si es o si es neo. Generalmente los pacientes cero positivos tienen hiperplasia y los pacientes cero negativos tienen neoplasia. De ahí que en los pacientes cero negativos la sintomatología es un poquito más fuerte. Ellos, adicional a la sintomatología de debilidad y problemas visuales, también presentan problemas de tipo cardíaco. Son más propensos a otras enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, los cero negativos. El tratamiento de mantenimiento es, ya lo vimos, un medicamento que nos inhiba la acetilcolinesterasa y medicamentos que nos inhiban la respuesta inmunológica. La acetilcolinesterasa se inhibe con este medicamento que se llama bromuro de piridostigmina. Él viene en tabletas de 60 miligramos. La dosis depende de cada paciente. Hay pacientes que con una sola pastilla al día tienen, pero otros pacientes que necesitan hasta 4 dosis. Es decir, 240 miligramos diario. Como terapia que inhiba la respuesta inmunológica tenemos el uso de corticoides, prednisona. También se usa, las dosis dependen de los pacientes, pero oscila entre 25 y 50 miligramos. Y dependiendo del neurólogo y lo que se quiera, puede ser diario o interdiario, es decir, día por medio. Otro de los medicamentos que se usa para frenar respuesta inmunológica es la satriopina. La satriopina es un inmunomodulador
que se mete por allá con las purinas. Estos son terapias de largo tiempo. Las atiopinas empiezan a hacer efecto hasta 4 meses después de que se inicia el efecto. Y el riesgo de infección que estos pacientes presentan, de presentar infecciones oportunistas, pues es bastante alto, porque están inmunosuprimidos. ¿Okay? Adicional, el bromuro de piridostigmina tiene efectos secundarios. Ustedes los van a buscar, los van a leer y los van a entender porque la otra semana es probable que hagamos un quiz. ¿Sí? ¿Con qué está relacionado los efectos secundarios de la piridostigmina? Con el aumento de la acetilcolina, ¿sí? Con efectos colinérgicos. ¿Vale? Bueno, este es el tratamiento de mantenimiento, es decir, el tratamiento que los pacientes generalmente deben tener a diario. La prednisona y la azathioprina se dan en el 70% de los pacientes. ¿Sí? En aquellos pacientes que son bien controlados, solo se les da piridostigmina, que es el manejo sintomático. Pero cuando los pacientes presentan crisis, es decir, se están produciendo muchos anticuerpos, se están bloqueando todos los receptores, ¿sí? El paciente está haciendo falla ventilatoria, el paciente le dio una infección respiratoria, una gripa. ¿Sí? El sistema inmunológico está fallando, el paciente se cansa. ¿Sí? ¿Por qué se cansa? Porque se empezaron a bloquear todos los receptores. Imagínense que el paciente que tenga secreciones no puede toser. ¿Sí? Entonces tiene un riesgo de broncoaspiración. Pero adicional se está cansando el resto de músculos. Entonces va a llegar un momento en el que el paciente se va a cansar y no va a respirar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se tratan estas crisis? Lo mismo, frenando el sistema inmunológico con metilprednisolona. La metilprednisolona se aplica de manera intravenosa. ¿Okay? Las dosis dependen de cada paciente, por supuesto, porque se calcula por miligramo por kilo. Pero también se hace tratamiento con inmunoglobulina G, que son generalmente 5 días, en el que el paciente se le pone un catéter, un vía endovenosa y se le administra inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas quitan los anticuerpos que están pegados a los receptores. Cuando la inmunoglobulina, el paciente se le empieza a administrar la inmunoglobulina, pero el paciente no mejora, es decir, el paciente sigue cansado, el paciente probablemente esté ya con soporte ventilatorio y el equipo de salud se da cuenta que el paciente no mejora, se le realiza plasmaféresis. La plasmaféresis es un procedimiento de filtrado del plasma. Recuerden que la sangre tiene dos componentes. Componente líquido y un componente sólido. El componente líquido, que es el plasma, se saca, se elimina y se repone con otros líquidos como la albúmina. Generalmente se hacen 5 sesiones de plasmaféresis y se hacen interdiarias. Eso quiere decir que el tratamiento dura cerca de 10 días. Al paciente le tienen que poner un catéter en su clavio, yugular, femoral, inguinal. Es muy parecido a la diálisis. El plasma se elimina, ¿por qué? Pues porque ahí están todos los anticuerpos y basura que se está produciendo. Se espera que con esto el paciente salga de crisis. Se dice que el paciente no está en crisis cuando el paciente es capaz de respirar por sí solo. Entonces, ¿qué es crisis miasténica? Falla respiratoria. Paciente que se presenta al servicio de salud, al servicio de urgencias, con una acidosis de tipo respiratorio.
desaturado, fatigado al hablar. ¿Y por qué se produce esta crisis? ¿O cómo pueden ustedes diferenciar las crisis? Puede haber una crisis miasténica, que es porque el paciente no se toma el medicamento. Si el paciente no se toma el medicamento, pues va a estar más débil. O puede haber una crisis colinérgica. Porque el paciente tomó mucho medicamento. Si el paciente tomó mucho medicamento, el paciente va a tener mucha acetilcolina y va a ser el efecto rebote. Entonces, un paciente que ustedes encuentran en el servicio de salud con debilidad, bueno, todos los síntomas, pero adicional ese paciente tiene diarrea, ese paciente no está cursando por una crisis miasténica, sino por una crisis colinérgica, ¿vale? ¿Qué puede precipitar las crisis? Todo. Infecciones, especialmente respiratorias, la menstruación, el embarazo, el consumo de alcohol, cambios de temperatura, especialmente temperaturas cálidas. ¿Por qué creen que la temperatura cálida? Profe, por lo que usted nos decía al principio, de que la remoción de la acetilcolina a través de la enzima pues ocurría más rápido cuando la temperatura pues era alta. Exacto. Bien. Aquellos pacientes que no duermen bien, es decir, que duermen muy poco, también tienen aumento de la sintomatología. El estrés. Recuerden que el estrés sigue el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales y actividad física extenuante. ¿En quién es más frecuente esta enfermedad? ¿Mujeres? ¿Menores de 20 años? ¿O mayores de 60 años? Y hombres, es un poco común, pero hombres a partir de los 50 años. La relación es 3:1. Por cada 3 mujeres con miastenia, hay un hombre con miastenia. ¿Está claro? Profe, ¿puedes esperar Sí, un señor. momento, por favor? Dime. ¿Puedes devolver la diapositiva, por favor? Gracias. Claro. Ajá. Gracias, profe. Listo. Entonces, dame cuidado de lo que vamos a hacer. ¿Hasta aquí está todo entendido? Sí, señora. Sí, ¿cierto? Bueno, y vamos a hacer una cosa fácil. Ay. Ok, vamos a desarrollar este casito clínico entre todos. Entonces es un paciente femenino de 34 años de edad que se presenta al servicio de urgencias por caída del párpado con un día de evolución.
tuvo dificultad para hablar, para tragar, para mantener su cabeza erguida. ¿Por qué ocurre lo de la cabeza erguida? Es decir, porque el paciente tiene que tenerla flexionada. Porque hay debilidad proximal. Debilidad vulvar de músculos del cuello. Que la cabeza se cae, porque es que la cabeza pesa mucho. Entonces el paciente no es capaz de levantar la cabeza. En el interrogatorio, entonces se evidencia que ha habido en los 2 últimos años caída de párpado más visión borrosa y que la intensidad ha sido variable. Y no presenta más antecedentes y no usa ningún tipo de drogas. De manera general tiene un estado adecuado, pero tiene la cabeza flexionada y no es capaz de hacer extensión de la cabeza. Está consciente, no presenta alteraciones del estado mental ni disartria. Tiene topsis parcial izquierda, miren, y las pupilas son reactivas y simétricas. Funciones cerebrales conservadas, es decir, no tiene movimientos, presenta coordinación en los movimientos. Marcha sin alteraciones. Y fatigabilidad en el cierre repetitivo de los ojos. El paciente se le pone a que abra y cierre los ojos y inmediatamente hace topsis. Nervios craneales, aún presenta adecuados movimientos oculares normales, pero en el 9º y 10º par craneal se encuentra caída de velo paladar por tal paladar blando y móvil. El resto de nervios son normales. A tono y fuerza adecuada y la sensibilidad es normal. Entonces estamos frente a una miastenia generalizada o una miastenia ocular. Creo que ocular, profe. Ocular, ¿listo? ¿Por qué? Porque solo se está limitando a debilidad en músculos faciales, músculos oculares. Entonces vamos a hacer exámenes clínicos. ¿Qué exámenes ustedes hacen acá? Profe, los anticuerpos. Ok, vamos a hacer anticuerpos. Dice, tiene, ya tiene de ambos, pobrecitos. Entonces tiene anticuerpos contra receptores de acetilcolina positivos y MuSK positivos. ¿Listo? Entonces ya vamos confirmando por titulación de anticuerpos la miastenia. ¿Qué otro anticuerpo, perdón, examen hacen ustedes? TAC, pero no hay TAC. Profe, la estimulación nerviosa repetitiva. Exacto. Entonces dicen que hay una disminución progresiva del 18% en los potenciales de acción a lo largo de la prueba. ¿Cuánto habíamos dicho que debía ser la disminución? Al menos. El 10%. Mayor a 10%. Del 10%. Listo, entonces ya vamos diciendo, segundo criterio, paciente con miastenia. No tenemos TAC, pero tenemos resonancia. Entonces vamos a hacer una resonancia. La resonancia no muestra masas mediastinales, entonces es un paciente que no presenta timo. ¿Okay? Entonces, eso es un despelote, pero algunos pacientes presentan, otros no presentan. ¿Vale? Pero ya con los otros 2 criterios nos dimos cuenta que el paciente tiene miastenia gravis. Entonces el manejo. ¿Qué le harían? ¿Qué le sugerirían ustedes al médico? ¿El paciente tiene alguna alteración endocrina? No, profe. No. La ¿De? ahora
Piriostimina oral, listo, démosle la piriostimina. Timectomía. No, pero No la necesita porque no No. tiene. No, profe. Y la vacuna. No creo, adicional, menos mal, esto salió. Muchos de los pacientes, estos pacientes no pueden tomar una gran cantidad de medicamentos y hay unas vacunas que no pueden aplicarse porque son vacunas, es decir, vacunas vivas tienen, ustedes saben, generalmente los pacientes, algunas personas cuando se les administra vacunas vivas desarrollan la enfermedad. Con estos pacientes no se quiere correr el riesgo, entonces hay ciertas vacunas que no se administran. Listo, vamos a terminar este caso. Vamos a decirle que sí, vamos a ver el análisis. Ok. Ok, ve, tocaba hacer un TSH. ¿Por qué haríamos un TSH? ¿Para qué sirven las hormonas tiroideas? Allá hay muchachos. Entonces se supone que aquellos pacientes que tienen alteraciones de tiroideas también cursan con problemas de debilidad, como para esto, era como para descartar. Referencia endocrinología, ve. Ah, ¿y por qué hormonas tiroideas? Acuérdense que les dije que los pacientes pueden presentar otro tipo de autoinmunidades. Y el hipotiroidismo y el hipertiroidismo tienen componente autoinmune. ¿Vale? A ese paciente le dimos, bueno, la piriostimina porque necesitábamos tratamiento sintomático y no lo vacunamos ni le hicimos timectomía. Muy bien. Entonces vamos a leer esto. La neurología clínica es una de las más fascinantes ramas de la medicina y a veces una de las más frustrantes debido a la amplia gama de presentaciones. Sin embargo, un enfoque estructurado en combinación con un patrón creativo es a menudo suficiente para solucionar los problemas más complejos. La paciente que nos ocupa se ha presentado con signos y síntomas neurológicos localizados en cabeza y cuello. Las etiologías potenciales van desde accidentes cerebrovasculares hasta neuropatía aguda. Sin embargo, tenga en cuenta que los hallazgos clínicos son puramente de origen motor, sin ninguna alteración sensorial o autonómica. Esto localiza la lesión en el arco neuromuscular, es decir, las células del asta anterior, los nervios motores, la unión neuromuscular o los músculos. El segundo punto a destacar es la debilidad motora difusa, lo que corresponde a un área que se extiende desde el cerebro medio al bulbo raquídeo, es decir, no una región neuroanatómica clara. Esto reduce significativamente la lista de diagnósticos a enfermedad de la neurona motora, neuropatía motora multifocal, polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria, miastenia gravis y el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. En tercer lugar, el paciente experimentó varios episodios de estos en el pasado, lo que indica que la enfermedad está presente desde hace mucho tiempo, teniendo también en cuenta que la intensidad de los episodios fluctúa a lo largo del tiempo. Esto es un argumento en contra de la enfermedad de la neurona motora y la NMM, donde la debilidad es implacablemente progresiva. La presencia de fatigabilidad es otro indicio importante. Esto es muy sugestivo de un trastorno de la unión neuromuscular. Sin embargo, los síntomas de la miastenia suelen empeorar conforme pasa el día, como en esta paciente. En cambio, los del síndrome de Lambert-Eaton suelen ser peores en la mañana y mejorar durante el día. Por último, pero no menos importante, una mirada cuidadosa a su historia revela que sus episodios anteriores consistieron principalmente en los síntomas oculares.
lo que contrasta con el episodio actual, donde la debilidad es un poco más generalizada. Esta historia es compatible con miastenia gravis ocular inicial y posteriormente generalizada. Aquí la generalizan porque ya hay debilidad en la musculatura del cuello. Recuerden que la paciente tenía la cabeza flexionada. La estimulación nerviosa repetitiva es tal vez la mejor manera de establecer el diagnóstico. La disminución progresiva de los potenciales de acción muscular que se ve en nuestra paciente es característica de la miastenia gravis, mientras que en el Lambert-Eaton se espera que haya un incremento de la respuesta. La determinación de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, los ACRA, y los anticuerpos específicos musculares contra tirosina son importantes, tanto para fines de diagnóstico como para fines de pronóstico. Su presencia indica que se trata de miastenia gravis seropositivas. Una resonancia magnética de tórax es esencial para descartar hiperplasia del timo o tumor que se asocia a menudo con miastenia gravis. Las pruebas de función tiroidea también son esenciales debido a que la enfermedad tiroidea autoinmune es bastante común en estos pacientes. La presencia de hipertiroidismo subclínico en esta paciente amerita una referencia al servicio endocrino para su posterior evaluación y así poder excluir la enfermedad de Graves. El bromuro de piridostigmina, un anticolinesterásico, proporciona beneficios sintomáticos. La vacunación antineumocóxica se recomienda en todos los individuos con miastenia generalizada, ya que una infección puede precipitar la exacerbación o una crisis miasténica. Tenga en cuenta que la timectomía solo estaría indicada si la imagen de tórax revela la presencia de un tumor. Chicos, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe, sí, señora. Ok. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune crónica que afecta la unión neuromuscular, que se caracteriza por debilidad fluctuante y aumento de la fatiga en los músculos esqueléticos. Puede ocurrir a cualquier edad. Hay un predominio en el sexo femenino en los jóvenes y predominio masculino en pacientes adultos mayores. En la mayoría de los individuos, la miastenia es debido a un anticuerpo y mediada por células T de ataque inmunológico hacia los receptores de acetilcolina y proteínas asociadas a esos receptores. Clínicamente se describe como ocular o generalizada. La ocular es la presentación más común y aquí la debilidad se limita a párpados y músculos extraoculares. Estos pacientes se quejan de caída unilateral o bilateral de los párpados, diplopía binocular, es decir, debido a una oftalmoplegia asimétrica completa, es decir, una debilidad de los movimientos de los ojos que no se ajusta a la anatomía de un solo músculo o nervio. Alrededor de la mitad de las personas con miastenia ocular, 2 años después, se generalizan, es decir, empiezan a presentar debilidad en músculos vulvares y músculos de tronco y extremidades. La miastenia generalizada afecta las extremidades y músculos respiratorios, además de los músculos oculares. Estos pacientes pueden presentar fatigabilidad con la masticación, disartria, disfagia, regurgitación nasal, cabeza inclinada y dificultad para levantar objetos. Es importante que tengan en cuenta que la debilidad puede ser lo suficientemente grave como para causar insuficiencia respiratoria, crisis miasténica. Esto puede ser precipitado de pronto por infecciones, cirugías y algunos medicamentos. Aquellos medicamentos anestésicos y relajantes están contraindicados en estos pacientes. Y cuando estos pacientes necesitan someterse a cirugías, debe ser el neurólogo quien autorice. Incluso la recuperación posanestésica de estos pacientes tarda un poco más. En cualquier forma,
Las quejas de empeoramiento de los síntomas hacia el final del día se ven clásicamente. La Fundación Americana de Miastenia clasifica esto en 5 clases, del 1 al 5, que van desde la simple debilidad muscular ocular hasta la parálisis de los músculos respiratorios que requieren intubación. Varias pruebas de cabecera se pueden utilizar para la detección de la miastenia. Estas incluyen la de tensilón. El tensilón es un medicamento anticolinesterásico, pero de muy corta duración. Se administra y el paciente se le quitan todos los síntomas en un máximo de 5 minutos, pero luego vuelven a aparecer. Y la prueba del paquete de hielo. La prueba del paquete de hielo es, el paciente tiene topsis, se le pone hielo en los ojos, en el párpado, e inmediatamente el párpado se abre. ¿Por qué creen que ocurre eso? Profe, no puede, o sea, digamos, ahí no puede ser, o bueno, me imagino, ¿no? No puede estar ocurriendo lo contrario que pasa con la temperatura caliente. Sí, señora, es por eso. La acetilcolinesterasa no se libera tan rápido en ambientes fríos. Entonces, cuando se pone el paquete de hielo, el paciente mejora porque estamos inhibiendo la colinesterasa. El tensilón ya no se usa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba contraindicado en pacientes con enfermedad cardíaca, asma bronquial. Y algunos de esos pacientes, cuando se les aplicaba el tensilón, hacían bradicardias extremas. Entonces tenían que tener atropina y otra serie de medicamentos ahí para tratarlos. La prueba de hielo se utiliza en individuos con los que no se puede realizar el examen con tensilón. Una bolsa de hielo se mantiene en los párpados cerrados del paciente durante 2 minutos. A continuación, se quita el hielo y la topsis se reevalúa para determinar su mejoría. La razón subyacente es que el enfriamiento mejora la transmisión neuromuscular por la disminución de la acetilcolinesterasa. La prueba de la bolsa de hielo tiene una alta sensibilidad y es muy útil en el contexto agudo donde se requiere un diagnóstico rápido. Tenga en cuenta que las pruebas anteriores de diagnóstico de la miastenia son la confirmación definitiva y la confirmación definitiva requiere de estudios electrofisiológicos o serológicos. La prueba electrofisiológica incluye estimulación repetitiva del nervio, electromiograma de fibra única. Alrededor del 90% de los pacientes con miastenia gravis generalizada y el 50% de los pacientes oculares muestran anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y o MuSK, a los que se conoce como seropositivos. Tenga en cuenta que si el paciente demuestra ser seronegativo, las pruebas electrofisiológicas son obligatorias. La hiperplasia del timo y los timomas son bien conocidos por estar asociados con la miastenia. Por lo tanto, las imágenes del mediastino con TAC o resonancia magnética son imprescindibles. Hay 5 dimensiones importantes para la miastenia. El tratamiento sintomático es un tratamiento inmunomodulador crónico. Un paciente que va a estar con corticoides mucho tiempo. ¿Cuál es el factor de riesgo de uso de corticoides? Y caramba, eso lo vimos. Profe, lo de las infecciones. Ok, infecciones, pero ¿qué otra cosa? Profe, ¿cuál es la pregunta? Qué pena. ¿Qué pasa? ¿Qué riesgo tiene un paciente que toma corticoides? Ya dijeron infecciones. Profe, ¿no puede haber crisis colinérgica? No, porque el corticoide no hace eso. Pues por la inmunosupresión, lo que decíamos, no se le pueden colocar como vacunas vivas o cosas así, hay que tener como más cuidado.
Sí, bueno, entonces infección, pero recuerden que los corticoides modulan la respuesta, todo el proceso de equilibrio óseo. Un corticoide aumenta la producción y maduración de los osteoclastos. Estos pacientes tienen riesgo de presentar osteoporosis y fracturas a repetición. El tratamiento debe ser rápido, un tratamiento inmunomodulador rápido, tratamiento quirúrgico e inmunización. Para los pacientes con miastenia gravis ocular o generalizada, el inhibidor de la colinesterasa es la primera opción terapéutica para los síntomas. La prednisona es utilizada como primera línea inmunosupresora. La segunda línea son la azatriopina y la ciclosporina. Y los últimos avances han demostrado que el metotrexato y el rituximab, aquí en Colombia estamos usando rituximab, también es una promesa en el sentido de tratar a estos pacientes. La inmunomodulación rápida está indicada cuando hay crisis y se hace con inmunoglobulina intravenosa. Y el tratamiento quirúrgico es la timectomía solo cuando el paciente tiene pues masa tímica. La vacuna antineumocóxica se recomienda a todos los individuos con miastenia generalizada, aquellos también con miastenia ocular de menos de 3 años. Esto debido a que el hecho de que estas infecciones pueden precipitar fácilmente la exacerbación y llevar un compromiso respiratorio. Los pacientes con miastenia ocular durante 3 años o más son menos propensos a que la enfermedad se generalice. La miastenia puede presentarse con o sin síntomas oculares. La fluctuación de los síntomas y fatigabilidad son clásicos. La exclusión de un timoma es obligatoria, es decir, se tiene que extirpar. Y la mayoría de los pacientes requieren inmunoterapia crónica. Ok. ¿Tenemos preguntas al respecto?